Hola, ¿qué tal amigos de SQL DB Team? Sean todos bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a aprender algunos tips y trucos que pocos te enseñan o si es que alguien lo hace para diseñar una base de datos desde cero. Así que si eres estudiante, estás tomando alguna especialización de bases de datos, alguna materia o eres recién egresado y se te complica diseñar una base de datos desde cero, quédate con nosotros porque aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo de forma muy sencilla y práctica. Comenzamos. Antes de comenzar, es importante resaltar que debes de tener conocimientos previos, sobre todo con los tipos de datos que existen, además de las relaciones entre las tablas. Estos son los primary keys y foreign keys. Si aún no tienes idea sobre estos términos, no te preocupes porque en SQL DB Team ya tenemos una serie de videos que te van a permitir aprender sin problema estos términos. También tenemos una serie de playlists que te van a permitir entender sin problema, en este caso, los tipos de datos. Así que te invito a que los visites si aún no los conoces. Y bueno, pues el primer paso para diseñar una base de datos es precisamente seleccionar ese tema, ese enfoque general del cual va a estar construida nuestra base de datos. Nada fuera de lo común, algo simplemente normal, ya sea que tú lo elijas, se te haya asignado un proyecto, se haya sorteado. En este caso vamos a elegir el tema de una base de datos para una escuela primaria. Una vez seleccionado el tema, el siguiente paso es identificar el problema actual. ¿Para qué va a servir el crear una base de datos? Y es prácticamente brincarnos al objetivo final de nuestra base de datos. Para eso te puedes hacer la pregunta de qué tipos de reportes se necesitan obtener a partir de esta base de datos. ¿Por qué hacernos esta pregunta? Bueno, pues vamos a saber qué información se necesita almacenar en la base de datos y con ello empezar a desmesurar pues todas esas tablas, toda esa información que debe de tener cada una de estas tablas. Entonces, bueno, si estás haciendo un proyecto real, pues pregunta qué tipo de reportes se necesitan obtener y automatizar. Siguiendo el ejemplo de una base de datos para una escuela primaria, quizás lo que se necesita es llevar un expediente de alumnos y profesores, generar listas de alumnos, generar reportes de calificaciones, de asistencias, de conducta de todos los estudiantes. Entonces, mira cómo a partir de esta pregunta ya tenemos un contexto del objetivo final para lo cual va a servir nuestra base de datos. Ahora que ya tenemos un contexto del objetivo final de nuestra base de datos, es decir, que ya sabemos pues todos esos reportes que al final del día se van a necesitar obtener a partir de esta, bueno, pues es momento de hacer un análisis aún más profundo, es decir, de todos estos reportes, de todos estos requerimientos, necesitamos indagar punto a punto cada uno de ellos para poder saber, bueno, qué tipo de información tiene cada uno de estos reportes. Siguiendo entonces el ejemplo del requerimiento donde nos indican el llevar el expediente de alumnos y profesores, nos podemos hacer la pregunta o podemos hacer la pregunta de qué información tiene un expediente de un alumno. Quizás actualmente ellos llevan el control en un archivo, una carpeta física con todos estos datos y ya tengan alguna especie de plantilla o algo que nos pueda servir para obtener toda esa información que se necesita en este caso para el expediente de un alumno. Y tal vez nos digan, bueno, pues se necesitan datos de identificación del alumno, como esperamos ver el nombre, la fecha de nacimiento, su CUP, domicilio, una foto. También necesitamos ver datos familiares como los nombres y ocupaciones de los padres y además un dato de contacto. Dentro del expediente quizás lleven también el historial académico, si viene de alguna escuela, o cuáles fueron las calificaciones del grado previo. También el expediente a lo mejor nos indican que se necesitan obtener datos médicos, es decir, las alergias, alguna condición especial que tenga el alumno. Además, necesitamos saber datos sobre su registro en la escuela,
la fecha y hora en la cual estuvo haciendo ese registro en esa escuela, a qué ciclo escolar se encuentra, a qué grado está ingresando o cursando y además qué matrícula se le asignó. También como parte del expediente se necesitan conocer reportes de asistencia, de calificaciones y de conducta del alumno. Y como nos podemos dar cuenta, ya tenemos todo un mundo de datos que conlleva el tener un expediente de un alumno. Hasta este punto, entonces, ya debes de conocer el objetivo final de tu base de datos, así como también ya debes de conocer todos esos datos en específico que se necesitan almacenar en ella. A veces también hasta este punto son tantos los datos, esos requerimientos que hemos obtenido, que nos ponemos un poco abrumados y nos perdemos en el diseño justamente de la base de datos. No sabemos cómo iniciar a diseñarla, pero no te preocupes porque a partir de este punto llegan los tips y trucos que la verdad pocos te enseñan para poder diseñar fácilmente la base de datos. Y este paso es la clave de todo, organizar y clasificar toda esa información que hemos recabado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el primer tip es hacer un listado de todos esos datos que se necesitan almacenar conforme a todo el análisis de requerimiento que previamente ya realizamos. Siguiendo el ejemplo del requerimiento para generar el expediente digital de un alumno, en una simple hoja de cálculo podemos colocar en una columna pues todos los datos que se necesitan almacenar para generar ese expediente. Mira cómo ya los he colocado por aquí. Y además agrego una segunda columna para ir detectando el tipo de dato que corresponde a cada uno de ellos. Puedes a lo mejor tener alguna idea de qué tipo de dato es, puedes incluso dejarlo abierto todavía sin definir en el caso de los varchar de cuántos bytes se compone, o a lo mejor en las calificaciones aún no estamos seguros si se van a manejar decimales o son solamente números enteros del 1 al 10. Y así sucesivamente, pero ya puedes ir identificando el tipo de dato que corresponde. Y en una tercera columna puedes agregar a quién pertenece este dato, a qué entidad. En este caso, mira cómo los primeros corresponden al alumno. Luego también estaba la sección donde necesitábamos saber el nombre completo del padre tutor, es la ocupación y sus datos de teléfono. Y bueno, entonces con esto, con esta última columna, ya podemos empezar a inferir las tablas que se necesitan crear en nuestra base de datos. Mira cómo ya podemos deducir que se necesita crear una tabla de alumnos y una tabla de padres o tutores. Si aún así te sientes muy perdido, el siguiente tip que también te va a ayudar muchísimo para poder diseñar las tablas es empezar a generar datos falsos, una simulación de todos esos datos que necesitas guardar. Por ejemplo, para el caso de la tabla que ya detectamos, que en este caso llamaré tutores, bueno, pues vamos a necesitar una columna de nombre completo, de ocupación, de teléfono. También, por ejemplo, pues necesitamos saber qué tipo de parentesco. A lo mejor queremos agregar más de un tutor a la vez para un alumno en específico. Bueno, mira cómo aquí ya estoy empezando a diseñar esta tabla, ya le estoy agregando una columna más para saber el parentesco justamente de ese tutor y además todo esto sabemos que va a tener relación con el alumno, entonces ahí ya estoy identificando también un foreign key, ya estoy agregando esa columna y bueno, también puedes ir diseñando esas columnas con la información que pretendes guardar, por ejemplo, para el caso del teléfono, ya sea que te guste agregarlo con algún guión para separarlo o el número en conjunto, también eso te va a servir para detectar el tipo de dato al cual va a corresponder esa columna. También en cuestión de diseño, en mi caso yo prefiero tener el nombre separado, nombre, apellidos, paterno y materno, que tener simplemente el nombre completo. Ya esto es preferencial, esto ya queda a tu criterio, pero mira cómo ya empezamos a diseñar esta tabla, esta primera tabla de tutores y todo gracias a que nos dimos una idea más o menos de qué información vamos a guardar.
Ahora, si tratamos de replicar este mismo ejercicio o consejo de estar capturando la tabla de alumnos y ponerle información falsa para cada uno de estos datos, pues vamos a empezar a darnos también una idea, pero también vamos a ir identificando que hay información que en sí toda pertenece al alumno, pero aún podemos desglosarla aún más. Es decir, no toda tiene como relación en sí. ¿Cómo detectar esto? Bueno, podemos añadir una columna más de subclasificación y mira cómo aquí rápidamente empiezo a detectar todo esto es información del alumno, pero solamente algunos datos están correlacionados. Por ejemplo, desde el nombre hasta lo que es la ubicación o dato donde va a estarse guardando la foto. Todo esto es un dato que va a identificar al alumno y todos estos datos, por supuesto, que tienen relación. Pero mira luego cómo al meter un poco de las alergias y de alguna condición médica especial que tenga el alumno, bueno, pues esos datos ya no son de identificación del alumno, son más como muy específicos relacionados al tema de la salud. Por otro lado, el dato de la escuela proveniente, la fecha y hora del registro escolar, el ciclo escolar al cual ingresa, el grado y la matrícula asignada, todos estos datos también tienen una correlación y estos datos se identifican al momento de que se inscribe el alumno. Entonces, podemos dar una subclasificación que son pertenecientes a la inscripción escolar. También el lado de las calificaciones del grado anterior, bueno, si quisiéramos empezar a capturar las calificaciones de un alumno, pues son por materia. Aquí nos podemos dar cuenta de que a su vez este dato, bueno, pues se compone de otros datos. Entonces, aquí le añadimos una pequeña nota y pues esto lo vamos a clasificar como las calificaciones del alumno, tanto del grado anterior como las del periodo. Y mira, también hay otros datos como los de asistencia y conducta que a su vez también se componen de otros datos. Para el caso de la asistencia, bueno, pues estamos detectando que pertenece ya al rubro como tal de asistencia y los de conducta, conducta. Con esta subclasificación que hemos detectado, mira cómo ya vimos que en sí toda la información es del alumno, pero podemos organizarla aún más. Y para cada una de estas subclasificaciones podemos generar una tabla. Y mira entonces cómo de toda esta información ya no solamente tenemos la tabla de alumnos, sino también la de condiciones médicas, inscripciones, calificaciones, asistencias y conductas. Con estas 6 tablas, ahora sí podemos hacer el ejercicio de tratar de ingresarle información falsa para ayudarnos a diseñar aún más cada una de ellas. Pero para ya no alargar más este video, yo te espero en la parte 2 de tips y trucos que nadie te enseña para diseñar una base de datos desde cero. Recuerda entonces suscribirte para estar al pendiente de nuestros próximos videos y sigas aprendiendo desde cero todo sobre base de datos. Nos vemos hasta la próxima.